Cajamarca constituye el departamento con mayor prevalencia e incidencia de cisticercosis en el Perú, al igual que otros lugares del mundo donde existen precarias condiciones de vida. Los estándares de salud son bajos como el nuestro. La deficiencia se debe sobre todo a la mala educación sanitaria. Esta enfermedad se produce por la contaminación con los huevos de la Taenia solium. Los huevos de la Taenia solium es un parásito, un nematodo que vive, el parásito adulto, o sea el gusano vive en el estómago, en el intestino del ser humano. El ser humano va eliminando continuamente va eliminando sus proglótides y huevos de este parásito. De tal modo que en cada proglótide, o sea, en cada segmento del parásito, elimina 4.000 a 5.000 huevos de Taenia, y esto va a producir la contaminación, ¿no? Entonces se pensaba de que el consumo de la carne de cerdo era el contaminante para tener la cisticercosis. No es así. Cuando nosotros consumimos el cisticerco en la carne del cerdo, lo que vamos a obtener como resultado es que el gusano adulto se aloje en nuestro tubo digestivo. ¿Por qué? El cisticerco viene a ser una especie de un globito que tiene la cabeza del parásito adulto, y cuando lo ingerimos se rompe la pared de ese globito y queda libre la cabeza del gusano. La cabeza del gusano se implanta y se fija en el tubo digestivo, y desde allí empieza a crecer el gusano. Puede alcanzar 6 a 8 metros de longitud y puede vivir incluso 25, 30 años o acompañarnos toda la vida a las personas. Es un parásito que dura mucho tiempo, tiene una longevidad. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? 3 pruebas importantes en todo paciente que se sospecha de cisticercos. En primer lugar, la prueba de Western blot. La prueba de Western blot se pide para hacer el diagnóstico de diversas enfermedades. Una de las enfermedades que entran en el esquema es la neurocisticercosis. La neurocisticercosis, el diagnóstico se hace en un 97% de seguridad con esta prueba. O sea, es altamente específica y es altamente sensible, ¿no? Y su precio es relativamente cómodo, está más o menos 30 a 40 soles en el Ministerio de Salud y en los hospitales del Instituto Nacional de Salud. Esta pruebita entonces es importante. Un segundo paso, después de tener ya el Western blot positivo, el segundo paso viene a ser la tomografía axial computadorizada o la resonancia magnética. Para nuestro pueblo no tenemos todavía resonancia magnética, existe la tomografía, es una buena prueba que descubre calcificaciones y formas quísticas. O sea, sí tiene un valor. Su valor o positividad es del 47% al 75%, imagínense. Entonces, es un poquito menos sensible para el diagnóstico de cisticercos en el caso de la pruebita del Western blot, que eso sí me da una positividad del 95%. Sí, es altamente sensible esa prueba de sangre. Y en tercer lugar, si hubiera crisis convulsiva, se le pide al paciente una prueba de electroencefalografía para diagnosticar actividad convulsiva, que es importante tratar durante un promedio de 2 a 4 años. Lamentablemente, que aún no tiene un tratamiento satisfactorio. Sus manifestaciones clínicas son, en primer lugar, los dolores de cabeza. Casi en el 98% de casos existen dolores de cabeza. El segundo síntoma o signo importante son las crisis convulsivas, las crisis epilépticas de origen secundario. Es un indicativo también de cisticercosis. En nuestro medio, primero hay que investigar cisticercos, si estos pacientes tienen dolores de cabeza y si tienen también crisis convulsivas. En tercer lugar, manifestaciones ansiodepresivas, manifestaciones de ansiedad, depresión, incluso enfermedades
pseudodemenciales pueden dar la cisticercosis. Otros hallazgos son parálisis, hemiplegias, monoparesias o en otros casos la hipertensión endocraniana, que es un caso severo. Se le llama justamente el caso de neurocisticercosis racemosa o meningia, que es la forma de la cisticercosis más fatal que existe, la de peor pronóstico. El resto de cisticercosis, la cisticercosis parenquimal, sí tiene una evolución favorable, tiene un tratamiento favorable. En Cajamarca, lo que tenemos que tener presente a la comunidad cajamarquina, enseñarles a los hijos y a nosotros mismos, a todos, lavarnos las manos continuamente antes de comer, ingerir alimentos. Si vamos a ingerir frutas, lavarlas bien. Si vamos a ingerir lechugas, lavarlas bien. En lo posible, en los niños pequeños, crear el hábito de lavarse las manos antes de ingerir alimentos y después de salir del baño, porque ahí es otro mecanismo también de infestación, es el mecanismo fecal oral, es decir, a través de la mano uno se puede contaminar, si tiene la Taenia solium, con los huevitos de esta Taenia y comer sus mismos huevos de la Taenia solium cuando uno ingiere alimento. Evitar tratar a los pacientes de cisticercosis en su casa. Tienen que ser hospitalizados para asegurar su buena evolución. En un hospital se cuenta con el apoyo de las enfermeras, del personal técnico, tenemos a la mano todos los medicamentos que podemos rehabilitar, podemos resucitar, tenemos unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, de tal modo que no se nos vaya a complicar el paciente y en último término fallecer. He visto fallecer a pacientes con neurocisticercosis, entonces hay que tratarlos en un hospital, nunca en forma ambulatoria.